Buenas tardes, bienvenidos a nuestra formación catequética de la Comisión Diocesana de la Pastoral Social. Hoy nos toca meditar nuestro tema número 15, la pastoral del mundo del trabajo. Y bueno, vamos a ponernos en las manos de Dios para que Él sea quien nos ilumine, sea quien nos acompañe y sea también quien vaya transformando nuestros corazones, que incluso también se hagan cercanos con los más necesitados. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de crecer en el conocimiento, de crecer en la sabiduría. Disipa de nosotros las dos tinieblas que tenemos, la ignorancia y el pecado, y que iluminados por ti, que acompañados por ti, sigamos creciendo en la caridad, en el amor, y también sigamos construyendo el reino de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como les decía hace un momento, nos toca nuestro tema número 15, la pastoral del mundo del trabajo. Recuerden que el tema anterior vimos un poquito sobre la pastoral de la movilidad humana, bueno, especialmente en cuestión de los hermanos que tienen que estar desplazándose continuamente, y a tenor, pues también vamos a hablar ahora de la pastoral del trabajo, cosa que también atañe al ser de la iglesia y que incluso se preocupa por un trabajo digno. Bien, ¿cuál es nuestro objetivo? Identificar algunas problemáticas del trabajo actual, se van a presentar más adelante, y valorar los objetivos, tareas y desafíos de la pastoral del mundo del trabajo. Bien, vamos a comenzar. Y creo que podemos comenzar nosotros con una pregunta. ¿Qué compromiso adquiero con el mundo del trabajo? ¿Qué compromiso adquiero con el mundo del trabajo? Si bien ante esta situación que estamos viviendo, muy triste, muy catastrófica, sobre pues esta pandemia en donde el número de desempleados está creciendo considerablemente y drásticamente, bueno, pues es una oportunidad para ver el trabajo no como un castigo, sino también como un regalo de Dios. Pues en el trabajo nos vamos perfeccionando, en el trabajo también vamos creciendo y vamos haciendo crecer el reino de Dios. Y quisiera que meditáramos un poquito a partir del texto bíblico, Dios y el trabajo. Ese quisiera que fuera nuestro primer punto como para ir meditando. Para eso tomaremos el texto de San Marcos. Dice así: en aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Bien, quisiera tomar un poquito este pasaje del Evangelio, porque ya desde el Antiguo Testamento, desde que Dios le entrega la creación al hombre para que la dominara, bueno, ya desde el principio Dios bendice al hombre con este hermoso regalo del trabajo. Y en el texto de San Marcos que hemos tomado, bueno, hay una discusión entre los paisanos de Jesús, por así decirlo. Hay una discusión porque muchos ubican a Jesús, muchos saben de dónde viene. Y él, al nombrarse hijo de Dios, bueno, se pregunta, ¿no viven entre nosotros sus familiares, sus amigos? ¿Que no es este acaso el hijo del carpintero? Esta pequeña frasecilla, muy desapercibida tal vez, también nos hace referencia a que Jesús empleó sus manos, ¿para qué? Para el trabajo. Jesús también desarrolló este oficio, que en este caso San José también desarrollaba, el oficio del carpintero. Entonces también vemos cómo en el trabajo no está la maldición inscrita, sino hay una bendición, porque también nos ayuda a perfeccionarnos, nos ayuda a crecer, nos otorga dignidad. La palabra hecha carne quiso ser llamado hijo del carpintero
y humildemente trabajó con sus propias manos. Entonces, también Él abraza este hermoso esfuerzo que tiene el hombre por someter la creación y no solo someterla, también administrarla. Entonces, con esto quiero empezar porque al hablar de la pastoral del trabajo, al hablar también de la labor del hombre, su obrar, en este caso su obrar en cuanto creatividad, su obrar, no su obrar moral, sino su obrar en cuanto creatividad, en cuanto su quehacer en el trabajo, bueno, también vemos cómo Dios bendice las manos del hombre, cómo Dios también bendice el quehacer del hombre, el quehacer en un trabajo digno y cotidiano. Dios se hace cercano al ser del hombre en el trabajo. Jesús dignifica el trabajo y participa de él. La salvación traída de Cristo y el crecimiento del reino también implica un ambiente laboral. Entonces, nosotros, personas que nos están viendo, nosotros, personas que participamos de nuestro servicio en la iglesia, participamos de nuestros sacramentos, bueno, no podemos vivir separados de esta parte muy importante de nuestra vida, del trabajo. Entonces, si nos damos cuenta, Dios dignifica el trabajo. Y bueno, no solamente Dios se ocupa y se preocupa del trabajo, también la Santa Madre Iglesia, la doctrina social, ocupa ampliamente el aspecto laboral. Juan Pablo II, en Labor en Exercen, en el número 2, nos muestra la cuestión social y este aspecto importante del trabajo. ¿Y a qué se nos invita en esto? ¿A qué nos invita Juan Pablo II? Pues que también tenemos que multiplicar nuestros talentos y que también tenemos que hacer crecer nuestras potencialidades. Ya el día domingo, con la parábola de los talentos en el Evangelio de Mateo, y el día miércoles también se cita otra vez la parábola de los talentos, pero en el Evangelio de Lucas se nos llama a multiplicar lo que Dios nos ha dado, se nos llama a poner al servicio de Dios y al servicio de los hermanos las capacidades que el Señor nos ha dado, y que incluso es pecado, también sería bueno meditar un poquito, es pecado esconder nuestro talento, también sería una injusticia esconder lo que Dios nos ha dado. Muchos de nosotros a lo largo de esta situación, de esta pandemia, o incluso en otros momentos difíciles de nuestra vida, bueno, nos hemos dado la oportunidad de desarrollar nuestra creatividad, de desarrollar y multiplicar nuestros talentos, pues sí, para llevar el sustento cotidiano a casa, pues sí, para que también nosotros vivamos dignamente. Entonces, ¿cómo los talentos que Dios nos da aprovechan para que nosotros crezcamos como personas, para que nosotros sigamos creciendo como seres humanos y también hagamos crecer el reino de Dios? La dimensión subjetiva del trabajo tiene prioridad sobre la objetiva. ¿Cuál es la dimensión subjetiva? Bueno, que toda persona que trabaja, el actuar humano en cuanto ser inacabado, es capaz de realizar acciones para perfeccionarse según su vocación. Nos podemos seguir perfeccionando en el trabajo, podemos seguir creciendo. Nuestra dimensión de persona puede ayudar a que también nosotros nos sigamos desarrollando. El hecho de decir el Señor en el libro del Génesis, sometan la tierra, no solamente es explotarla, también es administrarla, también es ser creativo. ¿Para qué? Para seguir haciendo presente el reino de Dios en este mundo. Entonces se nos llama en el trabajo a seguir creciendo, y vemos también cómo seguimos creciendo como personas. La pastoral del mundo de trabajo. La iglesia atiende a los trabajadores a través de la pastoral del mundo de trabajo. Esta busca humanizar los ambientes laborales, así como ordenar los aspectos objetivos y subjetivos, preservando el principio del hombre y la mujer como primer valor del trabajo. Nosotros trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. Hoy, ante ambientes injustos que tenemos, hoy ante la falta económica, hoy también ante esta amenaza de perder un empleo, ante todas estas circunstancias que pueden rodear nuestro trabajo, bueno,
Ya no solamente somos personas del trabajo, ya somos personas para trabajar. Nos hemos vuelto en muchas ocasiones máquinas y entonces es necesario trabajar. ¿Por qué? Porque ya no alcanza, porque necesito más dinero, porque me están explotando, y entonces perdemos nuestra dignidad. Rebasa el trabajo nuestro ser, rebasa el trabajo nuestro ser personas y ya no nos dignifica, por el contrario nos humilla. O a veces tenemos trabajos pues no muy bien remunerados o con mucho maltrato que hacen que perdamos nuestra dignidad de persona. Entonces la iglesia se preocupa porque nosotros en nuestro trabajo nos desarrollemos íntegramente y que con el trabajo también vayamos creciendo, no que con el trabajo, conforme somos explotados, vengamos a menos. Por eso también la iglesia fija su mirada en el trabajo para que la persona pueda crecer dignamente y no por el contrario, pues lo note como un castigo. Esta pastoral abarca distintos ambientes, sin duda alguna, y en todos ellos anuncia el evangelio del trabajo humano, impulsa la economía solidaria y la pastoral de la tierra. Si nos damos cuenta, no solamente se trata de ver la dignidad de la persona que trabaja, también se trata de un ambiente digno, un ambiente en donde también pueda desarrollarme bien en mi trabajo, los recursos que utilizo, o sea, también, pues aquí entraría un poquito la pastoral en cuestión de la pastoral ambiental, ¿no? El cuidado de los recursos que llegan a nuestras manos, el cuidado también del prójimo. Hay muchas cosas que circundan, por lo tanto, el trabajo. No solamente es el trabajo en sí, sino todo lo que le circunda, todo lo que hay en esa periferia. Entonces, ocupa muchas dimensiones de la persona. Hoy, tristemente, pues el empleo juvenil también cuenta con mejores herramientas. Sin embargo, también hay una falta de recursos ante la necesidad de trabajo. Y esto hace que en algunos casos extremos el desarrollo orilla a los jóvenes a la droga, la violencia y el narcotráfico. Como les decía hace un momento, el hecho de trabajar, el hecho de desarrollarnos también en un trabajo digno nos ayuda a crecer como personas, ayuda a que desarrollemos nuestra creación, nuestro pensamiento. Ante una falta de trabajo digno, bueno, pues también podemos caer en el ocio, y el ocio es la madre de todos los vicios. Y esto puede orillar a buscar trabajos injustos, a buscar otras cosas que no son trabajos, o en consecuencias últimas, refugiarnos en la droga, en el alcohol, refugiarnos en otras esferas que nos apartan y quitan nuestra dignidad. Y nuestros jóvenes pues se ven amenazados por esta situación. No solo nuestros jóvenes, actualmente con esta pandemia que estamos viviendo y esta pérdida de empleo, muchos hogares hoy se ven desfavorecidos y nos orillan a ciertos vicios ante la falta de recursos que puedan aprovechar y dignificar a la persona en el trabajo. Entonces, sin duda también vemos una necesidad urgente pues de que se generen empleos. ¿Para qué? Para que las personas pues puedan seguirse desarrollando dignamente. Los trabajadores, vamos a tocar este tema de los trabajadores. La pastoral del mundo del trabajo busca sensibilizar y formar a los trabajadores acerca del sentido, finalidad y utilidad del trabajo y sus derechos, especialmente el derecho de un salario justo, a la seguridad laboral y familiar. El documento de Aparecida nos expresa en su número 121. El discípulo misionero promueve la dignidad del trabajo, del trabajador y del trabajo, el justo reconocimiento de sus derechos, de sus deberes, y desarrollan la cultura del trabajo y denuncian toda injusticia. Nosotros estamos en el mundo. Estamos en el mundo, mas no somos del mundo, nos diría el Evangelio de Juan. Y el hecho de desarrollarnos en el mundo es tocar un ambiente laboral. Y el hecho de tocar un ambiente laboral implica, ya lo habíamos mencionado,
un trabajo digno y un salario digno. Que también se pueda proveer de recursos, ¿para qué? Para que la persona también íntegramente vea su salud, pueda ver su familia, pueda contemplar su descanso. Si nosotros somos personas de iglesia, si nosotros somos personas que participamos activamente, bueno, es una llamada a tomar conciencia de mi trabajo, de mi persona como trabajador, de mi persona también como empresario. ¿Cómo trato a mis empleados? ¿Cómo trato a mis trabajadores? O incluso cómo trato también yo a los empresarios, ¿no? Posiblemente se me ha concedido un trabajo, pero incluso no atiendo lo que se me pide. Entonces, es una llamada a tomar conciencia de cómo nos desarrollamos en nuestro trabajo. En cuanto a los empresarios, también los empresarios deben de ser atendidos pastoralmente. Son importantes por el influjo sobre las relaciones del trabajo. Están llamados a establecer condiciones laborales justas. A veces ante esta dinámica del empresario y del trabajador, también se forma esta dinámica muy triste del amo y del esclavo. Y entonces, si bien es que hay un vínculo de dependencia de ambos, porque tanto el empresario otorga trabajador al empleado y el empleado recibe una remuneración del mismo del empresario, sin embargo, no se trata solamente de, bueno, estos son, el empleado es el esclavo, entonces es el oprimido, vamos a atenderlo pastoralmente. Claro, él también tiene esta parte fundamental dentro de la pastoral del trabajo, y también hay que atender pues a los empresarios. No hay que verlos solo como los malvados, sino también llamando a sus conciencias a partir del Evangelio, que puedan promover lugares dignos, que puedan promover, como les decía hace un momento, que pueda establecer condiciones laborales justas, que consideren la rentabilidad, que paguen salarios justos, que permitan mantener una familia de manera digna, que impulsen los productos o servicios y que sean de calidad, porque bueno, al final hay un comprador y este comprador, si ve que el producto pues no está bien, lógico, no va a tener seguimiento. ¿Por qué? Porque el producto no está bien hecho. Una promoción de la creación de empleos y su justa remuneración, tanto en horarios de descanso como en ambientes sanos de trabajo. Ofrecer facilidades laborales en la maternidad de las trabajadoras. En suma, hacer de la empresa una comunidad que trabaje en los demás y para los demás. Y no solamente que trabaje para los demás y con los demás, sino una empresa en donde también se vea presente el reino de Dios y la calidez humana y la caridad fraterna. Una empresa en donde también se vea que crece la persona y también crece el reino de Dios. Entonces, sí, el empleado, ahorita vamos a tocar esta parte, el empleado también es importante y también fija una mirada a la pastoral del trabajo para ellos, y también el empresario, para que pueda crear trabajos justos y dignos, solidarios, que hagan crecer el reino de Dios en su empresa y también hagan crecer la calidez humana y la caridad fraterna. Esto es cuanto a los empresarios. En cuanto a los empleados, también, sin duda, la pastoral del trabajo fija su mirada en ellos. El documento de Aparecida alaba la actitud de los empleados. A tenor, bueno, alentamos a los empleados a que se esfuercen por generar un trabajo digno, en facilitar la democracia y promover aspiraciones a una sociedad y una convivencia ciudadana con bienestar y paz. Igualmente, a los que no invierten su capital en acciones especulativas, sino en crear fuentes de trabajo, procurando a los trabajadores, considerándolos a ellos y a sus familias como la mayor riqueza de la empresa, que vivan modestamente por lo que han hecho como cristianos de la austeridad, un valor inestimable, que colaboran con los gobiernos en la preocupación y el logro del bien común. Bueno, pues también en cuanto a los trabajadores, nos toca cada quien según su condición hacer lo que nos corresponde, y no solamente eso, sino también que podamos fijar nuestros ojos en nuestra familia, que podamos colaborar para el bien común,
que en lo que estoy haciendo sepa, el producto que estoy haciendo, sepa que también es para qué, pues para el sustento personal y el de mi familia. Por lo tanto, también se nos llama a hacer nuestro trabajo bien hecho y con dignidad. También la pastoral del trabajo nos llama a unas políticas laborales. La pastoral del mundo del trabajo promueve cambios en las políticas laborales generadas por el Estado. Estos desempeñan una función de primer orden al establecer las condiciones del trabajo. Buscan organizar los factores para mejorar las leyes y los contratos colectivos, las políticas públicas de fomento del trabajo y en general lo que posibilita mayor justicia, armonía y desarrollo entre empleados y trabajadores. A tenor, nos dice Aparecida, una tarea de gran importancia es la formación de pensadores y personas que estén en los niveles de decisión. Para eso debemos emplear esfuerzo y creatividad en la evangelización de empresarios, políticos y formadores de opinión, el mundo del trabajo, dirigentes sindicales, cooperativos y comunitarios. Cuando nosotros desproveemos también nuestro trabajo de la razón, cuando nosotros desproveemos nuestro trabajo del reino de Dios, cuando nosotros desproveemos el trabajo de la persona, nos volvemos máquinas, nos volvemos esclavos, nos volvemos capataces. ¿Por qué? Porque entonces a mi empleado lo voy a ver como una máquina más a la cual tiene que rendirme cuentas, y si bien es cierto que las tiene que rendir, pero a base de un maltrato, a base de una humillación, a base de una injusticia, porque esta persona no tiene trabajo. Yo tengo que depender de mi patrón porque no tengo otro lugar a donde ir, porque no encuentro un lugar donde me puedan remunerar mejor, porque ya se creó un lazo de dependencia, y también esto va a repercutir en la familia de la persona, porque como sufro humillación, sufro maltrato en mi trabajo, bueno, esto va a repercutir también a un mal desarrollo en la familia, va a empezar a resquebrajarse, como una situación nos lleva a otra. Entonces, es una urgente llamada a iluminar nuestros trabajos a la luz de la fe, a la luz de la razón, a la luz de la dignidad de la persona. Necesitamos personas que piensen, personas que también, lo decía el documento de Aparecida, personas que también puedan reflexionar y que permitan que el trabajo se desarrolle digna y santamente, y que descubramos, repito, que el trabajo es algo sagrado en lo cual nos dignificamos. En ocasiones, la pastoral del mundo del trabajo es asumida por las comisiones de justicia y paz. No obstante, es importante conceder a esta pastoral su propio lugar en cuanto a espacios, organizaciones y estructuras. Tristemente, hoy en México, hoy tenemos algún censo que yo creo que creció considerablemente con la pandemia, pero esto es una sombra de lo que causa un mal trabajo, o la pérdida del trabajo, o la falta de empleos. Millones de niños trabajan a causa de la pobreza, abandonando la escuela. El salario mínimo actual, que por ley debería cubrir los gastos familiares, incluida la de educación, no es suficiente. El salario promedio de los mexicanos va de 2 a 5 salarios mínimo, un 13% gana el salario mínimo. El desempleo actual incrementó el comercio informal o ambulantaje. Se extiende el sistema de empleados libres, que deja indefensos y sin prestaciones a los trabajadores. El derecho de huelga no funciona. Hay organizaciones sindicales fantasmas y monopolios sociales. Falta equidad en la remuneración entre hombres y mujeres por el mismo tipo de trabajo. Las personas discapacitadas, indígenas y adultos mayores sufren discriminación laboral. En algunos centros persiste el acoso sexual o por género. Suceden accidentes laborales que causan la muerte del trabajador, la pérdida de algunos de sus órganos o enfermedades. La mujer trabajadora se enfrenta a la doble jornada, la de la familia y la del centro de trabajo, con escaso apoyo para atender la educación de los hijos. Por eso, como les decía, es importante pues retomar esta
esfera de la pastoral del trabajo, esta dimensión de la pastoral del trabajo, para que podamos atender mejor, y no solamente mejor, permitamos que el reino de Dios también vaya creciendo en nuestros ambientes laborales. No solamente quedarnos en el límite del trabajo digno, también permitir que el reino de Dios vaya impregnando nuestra vida cotidiana. Estamos en el mundo, nos desarrollamos en el mundo, es decir, nos desarrollamos en una familia, nos desarrollamos en una empresa, nos desarrollamos en un trabajo, y también hacer presente ahí el reino de Dios, para que vayamos dignificándonos, para que vayamos creciendo, no solamente como personas, crezcamos en santidad. Entonces, si nos damos cuenta, hay una serie de enlistado que nos muestra todas las sombras que causa el desempleo, la falta de trabajo, y que es urgente atender. Por eso es una llamada, pues, a que nosotros también nos preguntemos sobre nuestro propio trabajo, nos preguntemos como empresarios, nos preguntemos como empleados, a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la doctrina de la Santa Madre Iglesia, para ver si estamos sirviendo dignamente a nuestros hermanos. Jesús el carpintero ya lo había dicho, dignifica el trabajo y el trabajador, y recuerda que el trabajo no es mero apéndice de la vida, sino que constituye una dimensión fundamental de la existencia del hombre en la tierra, por lo cual el hombre y la mujer se realizan a sí mismos como seres humanos. El trabajo garantiza la dignidad y la libertad del hombre. Es probablemente la clave esencial de toda la cuestión social. Entonces, es una llamada, repito, pues a atender esta dimensión especial de trabajo, porque nos desarrollamos en un empleo, nos desarrollamos en un trabajo, convivimos con más personas. Estos recursos permiten que hagan crecer tanto otras familias como la nuestra, que también desarrollemos nuestra creatividad. En fin, son muchas las cosas que circundan el trabajo, y que es una oportunidad para atenderlas a través de la sana doctrina, a través de la luz a través de la palabra de Dios, y también a través de la recta razón. Y quisiera ir cerrando esta catequesis con una oración que nos presenta el bendicional, que nos presenta la providencia de Dios en las manos del hombre. Y con esto quisiera pues terminar con esta oración y agradecerles el que hayan participado de esta catequesis, que sea una oportunidad para seguir reflexionando, para seguir creciendo, y también para hacer presente el reino de Dios en nuestros ambientes laborales, manifestando así también la calidez humana y la caridad fraterna. Y quisiera cerrar con la siguiente oración, a la cual les pido presten mucha atención. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre providentísimo, que pusiste en manos del hombre la tierra y sus productos, para que contribuyeran con su trabajo a que los bienes creados alcancen a todos. Bendice abundantemente y haz que, observando sus compras y ventas, la justicia y la caridad puedan alegrarse de contribuir al bien común y al progreso de la comunidad humana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga.